Atención, México. Lo que acaba de ocurrir dentro de la oposición mexicana no fue una simple pelea política, ni una declaración más para generar titulares. Lo que vimos frente a las cámaras fue el momento en que una alianza comenzó a fracturarse públicamente. Y no cualquier alianza. Estamos hablando del bloque político que durante años intentó presentarse como la gran alternativa frente a Morena, pero todo cambió en cuestión de segundos, porque esta vez no fue Morena quien atacó al PRI, fue Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, el hombre que compartió escenarios y campañas con Alejandro Moreno. Ese mismo hombre apareció frente a las cámaras y lanzó una de las críticas más duras que se recuerdan entre dirigentes aliados de la oposición mexicana. Y lo hizo sin rodeos, sin matices, sin el lenguaje político cuidadosamente calculado que normalmente utilizan los dirigentes para protegerse unos a otros. Lo que dijo dejó congelado al PRI entero. Porque cuando un aliado te golpea públicamente, el problema ya no es solamente mediático. El problema es estructural. Y quédense conmigo, porque lo que viene después de esa declaración es todavía más fuerte. Porque detrás de esta explosión política hay meses de tensión interna, cálculos electorales desesperados y un miedo creciente dentro del PAN a seguir pagando el costo político de su alianza con el PRI rumbo a las próximas elecciones. Para entender la dimensión de lo que acaba de pasar, hay que entender primero algo fundamental sobre Marco Cortés. Marco no es un político impulsivo, no es el tipo de dirigente que pierde el control frente a las cámaras. Todo lo contrario, durante años construyó una imagen basada en el cálculo político, las negociaciones silenciosas y el discurso institucional. Por eso, precisamente lo que ocurrió resulta tan devastador. Cuando alguien así decide cruzar la línea públicamente, es porque algo mucho más grande ya se rompió detrás de las puertas cerradas. Y aquí viene la parte importante. Dentro del PAN existe desde hace meses una discusión que prácticamente ya no podían ocultar. Una discusión sobre cuánto daño le está causando al partido seguir apareciendo junto al PRI de Alejandro Moreno. Porque, aunque públicamente intentaban mantener la imagen de unidad, internamente las alarmas llevaban tiempo encendidas. Cada vez que aparecía el nombre de Alejandro Moreno relacionado con audios filtrados, investigaciones o cuestionamientos sobre patrimonio, el desgaste no se quedaba solamente en el PRI, también golpeaba directamente al PAN, especialmente entre votantes jóvenes y votantes de centro que alguna vez consideraron al PAN como una alternativa distinta. Y aquí está el problema central. El PAN necesita desesperadamente recuperar credibilidad. Necesita volver a convencer a millones de mexicanos de que representa algo diferente a la vieja política. Pero mientras siga abrazado públicamente al dirigente más cuestionado del PRI, esa narrativa se vuelve prácticamente imposible de sostener, porque los ciudadanos hacen una pregunta muy simple. Si saben todo lo que se dice sobre Alito, ¿por qué siguen con él? Y mientras eso ocurría, los escándalos alrededor de Alejandro Moreno seguían creciendo. Audios filtrados, investigaciones abiertas, señalamientos sobre propiedades, acusaciones relacionadas con el manejo de recursos durante su etapa como gobernador de Campeche. Todo acumulándose una semana tras otra, sin desaparecer realmente del debate público. Y aunque Alito siempre rechazó las acusaciones y aseguró ser víctima de persecución política, el daño mediático ya estaba hecho. Pero aquí viene lo más fuerte. El PAN lo sabía perfectamente. Lo sabía desde hace mucho tiempo. Y aún así, decidió mantenerse en la alianza durante años, porque electoralmente necesitaban sobrevivir unidos
frente al avance de Morena. El problema es que ahora esa alianza empezó a costarles más de lo que les beneficia. Y cuando una coalición política deja de ser rentable electoralmente, las lealtades desaparecen muy rápido. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, porque lo que ocurrió frente a las cámaras no parece una improvisación, parece una ruptura cuidadosamente calculada. Y eso cambia completamente el significado político del momento, porque si Marco Cortés realmente decidió lanzar ese ataque de forma deliberada, entonces estamos viendo el inicio público de una separación que probablemente ya venía discutiéndose internamente desde hace meses. Y entonces la pregunta cambia. La pregunta ya no es si existe crisis dentro de la alianza opositora. La verdadera pregunta es si esa alianza todavía existe realmente. Porque cuando el dirigente de un partido destruye públicamente al líder de su principal aliado, el mensaje interno es brutal. La confianza se acabó. Y lo más impresionante es que ocurrió completamente en vivo, sin edición, sin posibilidad de corregir el tono. Las palabras quedaron registradas exactamente como salieron. Y eso es políticamente letal, porque en política las declaraciones pueden maquillarse después, excepto cuando todo el país ya vio el video original. Ese momento ahora circula por todas partes. Va a aparecer en debates, va a reaparecer durante campañas, va a ser utilizado una y otra vez cada vez que alguien quiera demostrar que la oposición está fracturada desde adentro. Y el PRI lo sabe. Por eso la reacción posterior fue tan extraña, tan silenciosa, tan incómoda, porque dentro del PRI prácticamente nadie esperaba un golpe de ese tamaño proveniente del propio PAN. Muchos dirigentes priistas quedaron atrapados entre dos opciones igual de malas: defender agresivamente a Alito y provocar todavía más atención negativa, o guardar silencio y transmitir una sensación de debilidad total. Y terminaron eligiendo lo segundo. Ese silencio fue quizá más revelador que cualquier declaración. Mientras tanto, dentro del PAN, comenzaron a aparecer voces que llevan tiempo empujando la misma idea: separarse completamente del PRI, intentar reconstruir la identidad panista sin cargar con los escándalos de Alejandro Moreno. El problema es que incluso eso tiene riesgos enormes, porque la alianza opositora nació precisamente porque separados no lograban competir con suficiente fuerza contra Morena. Y eso explica por qué este momento es tan importante políticamente, porque quizá estamos viendo el inicio del colapso definitivo de la coalición opositora tal como se construyó en los últimos años. Ahora bien, aquí viene otro punto clave que pocos están mencionando. Marco Cortés no solamente golpeó a Alito, también envió un mensaje interno hacia el propio PAN, un mensaje dirigido a militantes y grupos internos que llevan tiempo presionando para tomar distancia del PRI. El mensaje fue clarísimo. El PAN ya no quiere cargar solo con el costo político de Alejandro Moreno, y eso tiene consecuencias enormes hacia el futuro, porque a partir de ahora, cualquier intento de reconstruir la unidad opositora va a enfrentar un problema gravísimo de credibilidad. ¿Cómo vuelves a sentarte públicamente con alguien a quien acabas de destruir frente a millones? ¿Cómo haces campaña juntos después de algo así? ¿Cómo explicas a los votantes que todo sigue normal? Simplemente no parece sostenible. Y mientras eso ocurre, Morena observa el espectáculo desde afuera con enorme comodidad política, porque la oposición está haciendo sola el trabajo de destruirse públicamente, sin necesidad de ataques externos, sin necesidad de campañas especiales.
La fractura se volvió completamente visible por sí sola. Y aquí aparece otro elemento todavía más delicado: la percepción pública. Porque más allá de estrategias electorales o cálculos partidistas, la imagen que queda frente a millones de mexicanos es devastadora. La oposición que prometía unidad ahora exhibe guerra interna. La alianza que prometía ser un contrapeso ahora transmite caos. Y cuando un bloque político empieza a proyectar desorden interno, el ciudadano promedio pierde rápidamente confianza en su capacidad para gobernar. Pero aquí viene la parte más peligrosa para Alejandro Moreno. Las críticas públicas hechas por Marco Cortés no vinieron de un adversario ideológico, vinieron de alguien que estuvo cerca. Porque cuando tu enemigo te acusa, tus simpatizantes pueden pensar que es propaganda política. Pero cuando quien te cuestiona es tu propio aliado, el efecto es mucho más destructivo. Porque la gente automáticamente se hace una pregunta incómoda. Si hasta sus aliados hablan así de él, entonces algo muy grave debe estar pasando. Y por eso esta crisis no parece pasajera, parece estructural. La alianza PAN-PRI-PRD nació como un intento desesperado de contener el crecimiento político de Morena, pero desde el inicio arrastraba un problema enorme. Muchos ciudadanos nunca terminaron de creer completamente en esa unión, porque durante décadas PAN y PRI se presentaron como adversarios históricos, y de pronto aparecieron juntos pidiendo confianza. Eso generó dudas desde el principio, pero mientras existía la expectativa de competir electoralmente con fuerza, la alianza sobrevivió. Ahora, esa expectativa empieza a romperse, y cuando desaparece la expectativa de victoria, las tensiones internas explotan rápidamente. Eso es exactamente lo que estamos viendo. La pregunta entonces es inevitable. ¿Estamos viendo el principio del fin del PRI como fuerza dominante dentro de la oposición? Porque, aunque el PRI todavía conserva estructuras importantes, la figura de Alejandro Moreno se ha convertido en un enorme problema político, incluso para sus propios aliados. Y cada nuevo escándalo aumenta la presión. Cada declaración polémica empeora el desgaste. Cada fractura pública debilita todavía más la percepción de estabilidad. Por eso, lo ocurrido esta semana no fue una simple anécdota mediática. Fue el síntoma visible de una crisis mucho más profunda que lleva tiempo creciendo detrás de cámaras. Porque cuando las alianzas empiezan a destruirse desde adentro, normalmente ya es demasiado tarde para repararlas completamente. Lo que acaba de pasar no desaparecerá mañana. No se arregla con un comunicado. No se borra con una conferencia de prensa. Porque el daño más fuerte ya ocurrió. La máscara cayó frente a todos. Y una vez que eso pasa, ya no hay manera sencilla de volver atrás. México acaba de presenciar uno de los momentos más destructivos para la oposición en los últimos años. El momento en que sus propias fracturas dejaron de ser rumores internos y explotaron completamente en vivo frente al país entero.